Mañaneros 360 les adelanta el informe de Hacienda y el informe de la UCO en torno a la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Y hay dos novedades importantes. Las dos tienen impacto penal y van a tener impacto político. La primera, Hacienda investiga al socio del jefe de Quirón Prevención como parte de un presunto fraude de 500.000 euros en la compra de una sociedad. La segunda, la UCO no entiende cómo se pagan y por qué se pagan esos 500.000 euros. Dice, la valoración no tiene sentido, parece ficticia, parece una mordida pagada en forma de compraventa de sociedades. Esto es lo que dice Hacienda, esto es lo que dice la UCO ahora mismo. Esto salpica directamente a la pareja de Ayuso y a Quirón Prevención. Carla. Es un informe de la UCO al que hemos tenido acceso en exclusiva y que dice que Fernando Camino, el actual presidente de Quirón, compró 45 millones de euros a Alberto González Amador en material sanitario, pero sospecha que esto no fue gratis, que tuvo una mordida, una comisión encubierta canalizada a través de la mujer del presidente de Quirón, porque le vendió una sociedad que en principio tan solo valía 8.000 euros por 500.000 euros a la pareja de Ayuso. Es un informe de la UCO al que hemos tenido acceso en exclusiva. Los investigadores concluyen que tienen que analizar todas las cuentas, tanto del presidente de Quirón como de Alberto González Amador y como de la mujer del presidente de Quirón, para poder seguir investigando. Por eso piden autorización al juez Antonio Viejo, que ya se la ha dado hace unas semanas. Así que esperaremos el siguiente informe de la UCO con esa comisión encubierta de Alberto González Amador. Primero, lo último, la última hora vuelve a estar en los tribunales, que deciden el destino de hoy Begoña Gómez, la mujer del presidente del gobierno. El juez Peinado se ha tomado 72 horas para un trámite que suele ser trámite automático, el de decidir si hay o no riesgo de fuga y si se le retira o no el pasaporte. 72 horas, 3 días después, hoy termina el plazo, es cuestión de horas. Y la mujer del presidente del gobierno a esta hora pendiente de que un juez le permita ir o no a viajes internacionales con Sánchez, poder o no salir del país, poder o no tener desplazamientos habituales o tener que personarse en el juzgado cada 15 días. Esto es lo que ahora mismo retiene Peinado. 72 horas después, Carla Acuña tiene que tomar decisión de manera inminente. La decisión del juez Juan Carlos Peinado es inminente. Estamos en tiempo de descuento. Ya han pasado 3 días desde esta vista preliminar del lunes, donde las acusaciones populares lideradas por Hazte Oír pidieron la retirada del pasaporte a Begoña Gómez, a la mujer del presidente del gobierno, y la comparecencia quincenal. Ahora Peinado tiene que decidir si impone esas medidas cautelares, aunque recordemos que en 2024 ya Manos Limpias pidió estas medidas cautelares y Peinado las rechazó por considerarlas descabelladas. Vamos a estar muy pendientes durante toda la mañana de estos juzgados de Plaza Castilla y esta decisión de Juan Carlos Peinado. Hoy esta es la primera clave y esta es la última hora. Mesa de análisis con Javier Aroca, Ana Pardo de Vera, ¿qué tal? Muy buenos días. Ana Cabanillas, Federico Quevedo y el juez Baltasar Garzón. Señor Garzón, pendientes de esto, que debiera ser automático. Esto en los tribunales suele ser una cuestión de horas. 3 días ha tomado Peinado. Puede ser cuestión de horas o puede estar pensando qué va a decir, cómo va a motivar una resolución que para mí no tiene ningún sentido, y lo digo con claridad y con respeto. Es decir, una persona como Begoña Gómez, mujer del presidente del gobierno, no necesita ningún tipo de medida cautelar que conduzca a la seguridad de su presencia en el juicio cuando se celebre. Es decir, no se puede olvidar la relevancia pública de esta persona. ¿Qué pasa? ¿Que se va a escapar en algún viaje oficial que acompañe al marido? O sea, no tiene ni pies ni cabeza. Hacerla presentar cada 15 días, no sé, probablemente es coherente el juez con su resolución anterior y no diga nada de esto. Por tanto, tampoco debería de haber tardado tanto tiempo, pero los plazos procesales son los que son. Bastaría con un simple domicilio, que todos sabemos cuál es el domicilio, y cuando sea convocada,
concurre como ha hecho hasta ahora. Ahora mismo este es el último gesto de un juez Peinado que lleva todo un proceso de estrambotes judiciales, de chirridos en sus resoluciones. El juez se ha tomado 3 días para decidir si hay o no riesgo de fuga en la mujer del presidente del gobierno, quien va acompañada por policía y guardia civil en cada movimiento que hace. 3 días para tomar esta decisión y a esta hora sigue haciéndose esperar. ¿Después de qué? Después de que hayamos visto cosas como esta. 16 de abril 2025, toma declaración en Moncloa a Félix Bolaños y pide un atril para estar por encima de el ministro. Y se produce aquella, en fin, aquella, escúchenlo y júzguenlo ustedes, aquella bronca a un testigo que dice: ¿por qué se está usted riendo? Así el juez Peinado. Mi confianza absoluta en que un tribunal superior, un tribunal imparcial, vaya a revocar las decisiones que se están adoptando en esta instrucción. Donde nada hay, por mucho que se revuelva, pues nada se podrá establecer. Así es lo que le dice Peinado a Bolaños. Bolaños decía esto que acaban de escuchar y así le reconduce diciendo de qué se ríe. No sé a qué obedece que esboce usted una sonrisa. Señoría, me está resultando muy sorprendente su interrogatorio, por eso he esbozado una sonrisa. No será porque no está usted habituado a un interrogatorio judicial. Desde luego que no estoy habituado. Bueno, pues entonces vamos a continuar con el interrogatorio. Este es el penúltimo estrambote, el último fue el de el lenguaje de su auto de procesamiento. Begoña Gómez ahora está pendiente de la resolución de Peinado. En su auto anterior, Peinado comparaba a este gobierno con el régimen totalitario del rey Fernando VII. Pues las conductas que provienen de palacios presidenciales, como este supuesto, parecen más propias de regímenes absolutistas, por suerte ya olvidados en el tiempo en nuestro estado, lo que obliga a tratar de analizar. Quizá hubiera que remontarse al reinado de Fernando VII. Voy a contarles novedades enseguida, pero es paradójico esto, el tiempo que se está tomando y la incertidumbre que se está creando ante lo que se describe como posible riesgo de fuga de la mujer del presidente del gobierno. Insisto, quien no se mueve sin al menos 2 policías, uno a cada lado. Javier Pérez Royo, catedrático de Derecho Constitucional. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Y esta espera? ¿Esto qué es? ¿Esto es trámite procesal o esto es ensañamiento procesal? Esto, pues yo creo que conociendo al juez Peinado y viendo lo que ha sido su trayectoria a lo largo de la instrucción de este caso, pues no nos podemos sorprender. Esto es lo que ha venido haciendo desde el primer momento y esto a mí me parece una cosa absolutamente disparatada, aunque el Consejo General del Poder Judicial ha salido ya avalando a este señor y diciendo que hay que protegerlo de frente a ataques de no sé quién. Pero vamos, esto es lo que está haciendo desde el principio. Este es un juez estrambótico, yo qué sé, es inimaginable que ese señor esté ocupando el lugar que ocupa. Pero en fin, eso es lo que tenemos. No se retire, señor Pérez Royo. Baltasar Garzón, quiero lectura rápida y nos movemos, pero ahora mismo estamos pendientes de esta última hora. Esto es ensañamiento, como se está diciendo aquí. Bueno, esperemos que no sea así y que el juicio se imponga de forma proporcionada y proporcional. Pero si se adoptara cualquier medida limitativa de derechos de la señora Begoña Gómez, sería una verdadera instrumentalización de la justicia y de exposición mediática de una persona, porque es innecesaria y hasta me atrevería a decir ilegal. No hay ni una sola razón que avale que no siga manteniendo la misma postura y disposición a favor del tribunal de la investigada ya en fase de prejuicio. Por tanto, ¿qué necesidad hay? Pero no adelantemos acontecimientos porque puede ser que la razón y el juicio se imponga.
Ahora mismo estamos pendientes de esta y esta es la última hora. El juez Peinado debe tomar decisión en cuestión de horas y debe resolver el destino de Begoña Gómez. Desde luego, sí se está dilatando y recreando en el poder del juez el de marcar 3 días de incertidumbre al menos y veremos si algo más. Gana de vértigo en los tribunales. Hoy el juez Peinado tiene que resolver si le retira el pasaporte y obliga a la mujer del presidente, a Begoña Gómez, a presentarse en los juzgados quincenalmente. Esta es la situación de estrambote en la que estamos. El juez Peinado se ha tomado 3 días, 72 horas para resolver lo que normalmente se resuelve después de una vista. Ayer, en el caso de Zapatero, la decisión fue automática. Peinado se ha tomado 72 horas para decidir si le retira el pasaporte a Begoña Gómez. En su despacho sigue sin anunciar si toma medidas cautelares contra la mujer del actual presidente del gobierno. Hay que tener en cuenta que esta decisión sobre medidas cautelares también va a ir acompañada del previsible auto de apertura de juicio oral que requiere cierta fundamentación sobre los motivos que justifican que el asunto vaya a juicio, que tiene que describir todos los hechos en una causa que se ha dirigido a bastantes cuestiones fácticas y, por tanto, requiere una mínima reflexión y argumentación. La ley marca 3 días de plazo para dictar este auto que irá anudado a las medidas cautelares. El plazo acaba mañana. A veces, por sobrecarga de trabajo, se demora un poco más. Vamos, yo creo que, si no mañana, de manera muy breve, muy próximamente, se dictarán esas resoluciones. Sí, es que hoy, prácticamente en tiempo real, al instante, al minuto, al segundo, se ha decidido al respecto de las medidas cautelares. En este caso, pues no pedirlas. Mañana va a ser el 3er día. Yo había escuchado que tenía 3 días como plazo máximo. A lo mejor no es así, pero en cualquier caso esto no tenía que haberse resuelto antes ya en un sentido u otro. ¿Usted cree que es lógico pensar que la mujer del actual presidente del gobierno que reside en Moncloa, su marido es el presidente del gobierno, está aquí, que su mujer vaya a huir de España? ¿Esto es factible? Aquí nos encontramos con problemas jurídicos bastante similares a la decisión sobre Zapatero. Hay que motivar cualquier restricción de libertades y, como decía, desde una perspectiva de proporcionalidad y de si la medida es estrictamente necesaria. No basta que potencialmente alguien pueda marchar de España. Todas las personas investigadas en este país potencialmente pueden coger un avión y no volver a España, pero eso no significa que porque potencialmente puedan hacerlo se restrinjan sus derechos y libertades. Tiene que haber elementos verificables que generen un posible riesgo que debe explicarse. En el caso de Begoña Gómez, es notorio que reside en el Palacio de la Moncloa, que es la esposa del presidente del gobierno, que también tiene un amplio arraigo familiar, personal, económico, social, de todo tipo, y eso en principio parece que hace altamente probable que pueda marcharse de España y dejar aquí a su marido como presidente del gobierno, con todos los costes incluso personales y políticos que generaría. Por tanto, si el juez instructor, igual que ha hecho el magistrado del caso Zapatero, desestima la petición de cautelares, tendrá que explicar efectivamente por qué no hay riesgo de fuga. Si la estima, tendrá que explicar también de forma muy detallada en qué elementos y qué datos le hacen creíble que haya riesgo de fuga. Y explicar la demora no tendría por qué. En principio, la ley habla de 3 días de plazo, que acabarían mañana. Es lamentablemente una coletilla habitual en las resoluciones judiciales que la tramitación se ha realizado fuera de plazo por la sobrecarga del trabajo juzgado, y efectivamente los buenos usos judiciales indican que cuando te vas fuera de plazo has de explicar el motivo. Por tanto, tenemos que esperar si se comunica, si se notifica mañana la resolución, y si va más allá es previsible que se tengan que explicar las razones de ese retraso. En su libro, Visto para sentencia, aquí lo tenemos, habla usted de un cúmulo de anomalías procesales inspiradas por intenciones políticas. ¿Cuál es la intención política, según su criterio? Bueno, las anomalías procesales yo las centraría en el juez Peinado. O sea, vamos, en el caso de Begoña Gómez, que ha tardado 2 años y 3 meses, me parece, en tramitarlo,
cuando el rector de la universidad, que sería el autor del delito, porque el que le concede la cátedra es el rector. Y el rector, afortunadamente y con mucha razón, ha quedado fuera, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, empieza un reguero. No olvidemos que entra en la sede del Poder Ejecutivo, no olvidemos de Pedro Sánchez, podría ser Aznar, y mi opinión sería la misma si fueran Aznar y Botella, no modificaría para nada mi opinión. No se puede entrar en la sede del Poder Ejecutivo cuando el presidente tiene el derecho de declarar por escrito y además para entrar para una cosa que ni a Sherlock Holmes en sus mejores momentos se le hubiera ocurrido. ¿Es usted el esposo de Begoña Gómez? Pues hombre, en fin, señor Peinado. Parece que se ha trabajado poco el argumento. Dice. Pero es que le gustó y después repitió con Bolaños y la famosa tarima. Sí, efectivamente. O sea que su idea era entrar en la Moncloa. Bueno, igual es una avanzadilla. Sí. Coordinadas por Hazte Oír. En concreto, quieren que se le retire el pasaporte y comparezca cada 15 días en el juzgado. El juez tampoco ha confirmado si envía a juicio a la mujer del presidente con jurado popular. Es un secreto a voces que parece que así será, pero falta de hecho que Peinado lo ponga negro sobre blanco y que lo haga público. En principio todavía le quedaría un día más de plazo, aunque lo más frecuente es que estas decisiones se tomen mientras el acusado está todavía en los juzgados, sobre todo las referidas a las medidas cautelares. Es sorprendente esto. Me parece otra extravagancia, otra anomalía más de cuantas ha incurrido el juez Peinado en esta instrucción contra Begoña Gómez, no sobre Begoña Gómez, sino contra Begoña Gómez. Evidentemente, a Barrabés no le ha puesto medidas cautelares, por ejemplo, lo ha decidido sobre la marcha sin ningún problema, pero él entiende que, esta es mi percepción, él entiende que cuanto más pueda, mantener la emoción, por decirlo de alguna manera, o prolongar la agonía o el calvario de Begoña Gómez, pues mejor. Y por tanto va a apurar. No me cabe en la cabeza que decida ponerle medidas cautelares a la esposa del presidente porque tenga riesgo de fuga. O sea, es que esto sencillamente es un disparate. Es un disparate, como hubiera sido un disparate que el juez Calama hubiera atendido la petición de la Fiscalía o de las acusaciones y no lo ha hecho con muy buen criterio. Por ponerle una cosa a lo que dice Carmelo, el juez que acabamos de tener ha dicho que es que esta decisión va a ir junto al auto de apertura de juicio oral. Quizá eso es lo único que explica el retraso. Sí, porque efectivamente el auto de apertura de juicio oral tiene que ir muy bien. Que hoy, sin haber apertura de juicio oral, le pide una de las partes, en este caso la Fiscalía, medidas cautelares contra el presidente Zapatero, dijo no. Sí. Y en el caso puede decir, mira, no hay medidas cautelares, eso sí, y en 3 días tienes la lo digo por intentar encontrar una explicación, que es lo que nos ha hecho el magistrado. Sí, pero ocurre que si esto hubiera sido, un hecho puntual, pero es que llueve sobre muy mojado. O sea, aquí han pasado muchas más cosas en esta instrucción, muchas anomalías, muchos disparates, algunos, muy pocos, se los ha corregido la Audiencia Provincial, pero el disparate general y incluso el Tribunal Supremo, pero el disparate general no lo ha evitado ni la Audiencia Provincial ni el Supremo. Bueno, yo creo que Begoña Gómez ya lleva 2 años de condena, ¿no? Porque esta causa que le ha instruido, ya dije antes, no hay cabeza humana que la resista. Yo no quiero imaginar que cualquiera de nosotros, por un proceso menor, como parece que es con independencia de que haya o no haya algún tipo de tema, a mí me parece que la persecución, la obsesión, el estar todo el tiempo detrás buscando cosas donde no las sabía, que si el asistente, que si le ayudaba, a mí me parece que es una persecución pública que en una democracia no debería sufrir nadie. Ya cuando uno de nosotros tenemos una simple inspección de Hacienda o una cita judicial ya te pone nervioso, cuando te llaman a un juzgado o cualquier cosa ya cualquiera sufre un montón. Y a mí me parece que es inhumano el tipo de instrucción que se hace y cómo se hace sobre esta persona.
A ver, yo creo que en la instrucción del juez Peinado, o sea, aquí la clave es que las críticas no vienen solo del Gobierno o de las defensas o de la Fiscalía, es que vienen de las instancias superiores al juez Peinado. Es que la Audiencia Provincial y el Tribunal Supremo le han corregido reiteradamente decisiones, además con reproches muy duros, o sea, en términos jurídicos, ¿no? Le han reprochado en ocasiones falta de motivación en los autos, que no hacía ni un mínimo esfuerzo argumentativo, ha dicho una instancia superior. Cuando intentó imputar a Félix Bolaños, el Supremo se lo tumbó también por la falta de la mínima consistencia de indicios para hacerlo. Es decir, que hay una cadena de correcciones que le hacen las instancias superiores a Peinado, y yo creo que es evidente que la instrucción no ha cumplido con los estándares de calidad exigibles, ¿no? Y eso es un asunto que, bueno, pues que también es un asunto que tiene que ver con la calidad de la democracia y la calidad de la justicia, ¿no? Vamos a ver cómo termina la causa, pero sin duda está claro que la va a enviar a juicio oral, ¿no? Por todos los precedentes, ¿no? Y como ha insistido, ¿no? en la instrucción. Y luego la otra derivada es la del jurado popular, que es otra derivada. Pero ahí tiene que decidir la Audiencia Provincial. Está previsto en la ley, pero ciertamente pensemos en un caso como este, la mujer del presidente del Gobierno, si va a existir unos componentes de un jurado popular que sea absolutamente imparcial y que no esté contaminado para nada, ¿no? de toda la cuestión política en torno a este caso. O sea, hombre, tendrían que ser extraterrestres esas personas para poder hacer un juicio ciego, como tiene que ser la justicia, tiene que ser ciega e imparcial. Entonces, hombre, parece bastante rocambolesco, cuando no decir absolutamente desproporcionado y absurdo, que un jurado popular vaya a juzgar a la mujer del presidente del Gobierno en una causa que es el centro de un debate político intensísimo en el país, Es ¿no? obvio que en todo momento el juez instructor no está para perjudicar al investigado, no está para perjudicarlo, está Claro para que no. investigarlo e incluso para protegerlo. O sea, esa es la función del juez instructor. Cumplir sus Es evidente garantías que procesales. no se ha dado el caso y que en todo momento ha tomado las decisiones que más pueden perjudicar a Begoña Gómez. Lo cierto, esta última de intentar que un jurado popular, que evidentemente no puede estar contaminado, no puede tener la neutralidad que debe tener un juez formado para tomar decisiones efectivamente ciegas, sin tener ninguna contaminación política. Entonces, la gran pregunta aquí es si todas esas irregularidades que ha corregido el Supremo, como tú decías, Elsa, y la Audiencia Provincial en varias ocasiones, en otro caso no hubieran sido más proactivas y hubieran retirado la instrucción tan absolutamente extravagante, por utilizar un término casi blando, que ha llevado a cabo este instructor. Es que realmente eso es lo que nos tenemos que preguntar, porque aquí lo que ha habido es un desprestigio de la propia justicia, y eso se comenta en los tribunales, y ya veremos si al final, de alguna forma, este proceso doloroso, sin duda alguna, para la acusada, no se vuelve en contra de quienes lo han promovido, y no se vuelve a favor de quien lo ha sufrido. No, muy breve. Yo soy absolutamente contrario a la figura del jurado en España. Me parece que fue un gran error del Partido Socialista y de Alberto Belloch, Juan Alberto Belloch, que fue el que la impulsó. Me parece que es contraria a nuestro ordenamiento y a nuestros usos y costumbres. Y creo que en este caso el jurado efectivamente es un disparate. Es imposible encontrar a 9 personas sin contaminar por este asunto en la Comunidad de Madrid. Imposible. No se puede encontrar. Es que más bien parece, en este caso, que vaya a ser una lapidación en la plaza pública. Claro. Todo lo contrario un linchamiento. a una justicia, ¿no? Imparcial y no contaminada, ¿no? Porque es que, como decimos, ¿no? O sea, es que es impensable que vaya a haber unos ciudadanos que no tengan ninguna contaminación política a la hora de enjuiciar este caso. Pues vamos a ver qué decide, porque esto ya no estaría en la potestad del juez Peinado. No, es una decisión de la Audiencia Provincial. Tendrá que decir sí al juez Peinado para jurado popular. Aparte que son unos delitos, algunos muy específicos, que son muy difíciles para el jurado popular. La malversación es muy difícil que la juzgue un jurado. Bueno, antes de